Cristóbal, Antonio y Juan, protomártires de América. Atlihuetzía, lugar donde cae el agua, forma parte del municipio de Yauquemecan, lugar con una fuerte influencia religiosa que ha tenido la sublime distinción de ser el santuario oficial de los niños mártires de Tlaxcala. En este territorio se encuentra también el antiguo convento franciscano, dedicado a la Purísima Concepción, uno de los 12 conventos originales del siglo XVI, donde cuenta la historia, sufrió sus últimos instantes Cristóbal, uno de los 3 niños mártires. El equipo de la revista Socialité recorrió el exconvento franciscano, inmueble que en sus paredes alberga historia en cada centímetro. Esta reliquia arquitectónica data del siglo XVII y aunque perdió su techo en 1630, pudimos observar que actualmente conserva su parte toral, que comunica con el retablo principal y los arcos. Es impresionante la altura y grosor de sus muros. Es evidente que usaron 3 tipos de materiales en su construcción. Primero, piedra labrada, que nos indica que se reutilizó al ser destruidas las pirámides indígenas. En la parte del medio, piedra sin forma, y se culmina con ladrillo. La historia de Cristóbal, Antonio y Juan, los niños mártires de Tlaxcala, es muy concreta. Ellos anunciaron a Cristo en los primeros años de la evangelización de México. Fueron martirizados entre 1527 y 1529 por predicar la doctrina cristiana en la Nueva España. Dentro de un contexto político y social caracterizado por los excesos, cuenta la tradición oral, en voz del cronista de Atlihuetzía, Isaías Ocampo, que Cristóbal era oriundo de ese municipio, donde a cierta edad tuvo que cursar sus estudios en la escuela franciscana de Tlaxcala. En el caso de Cristóbal, le digo que su padre lo manda a educar en el convento de Tlaxcala, a varios kilómetros de su casa, y tenía que trasladarse a pie, por lo cual su morada durante la semana era el convento, y regresaba a su hogar el fin de semana. Cristóbal fue el hijo más querido por su padre Axotecatl. Cuando los franciscanos reunieron a los descendientes de los caciques para formar la primera escuela, Axotecatl mandó a sus hijos, pero se reservó a Cristóbal. Sin embargo, más tarde fue llevado a la institución, donde asimiló con rapidez la doctrina cristiana, a tal grado que él mismo pidió el bautismo. Los tlaxcaltecas para ese entonces eran los mejores políticamente organizados y se dividían en 4 señoríos. Un señorío prehispánico vendría a ser el equivalente a lo que hoy es un distrito electoral. Tales señoríos fueron Tepeticpac, Ocotelulco, Tizatlán y Quiahuiztlán. Atlihuetzía pertenecía al tercer señorío, es decir, a Tizatlán. Axotecatl, señor de Atlihuetzía, fue acusado de ser polígamo y embriagarse constantemente bebiendo pulque, en el entendido de cumplir ciertas normas impuestas por la tribu de los tlaxcaltecas. Al ser un miembro distinguido, podría tener en su misma casa y trabajando para él a 59 mujeres. Pasado el tiempo, el muchacho comenzó a cuestionar a su padre sobre sus deidades y su incesante embriaguez. Lo exhortaba a abandonar esas usanzas, pues Cristóbal estaba convencido de que era un pecado. Axotecatl pensó que lo que le decía a su hijo era una simple repetición de las enseñanzas de los frailes y no le hizo caso. Ante esa indiferencia, una noche, Cristóbal decide derramar todo el pulque que se encontraba en la casa de su padre y destruye radicalmente sus ídolos. Axotecatl estaba atribulado por las convicciones de su hijo. Irritado además por su actitud, concibió la idea de quitarle la vida. Fingió celebrar una fiesta familiar, mandó a llamar a sus hijos de la escuela franciscana y cuando estuvieron presentes, se quedó solo con Cristóbal en su recámara. Cerrada la habitación, comenzó a increparlo, a golpearlo y a darle de puntapiés. Esa noche lo lastimó severamente y finalmente lo echó al fuego, para luego atravesarle el corazón con una espada obsequiada por Hernán Cortés y así quitarle la vida. Rescatado por su madre Pachitzin y otros familiares, Cristóbal sobrevivió las primeras horas del día siguiente y más tarde murió.
Su padre ordenó que los sepultaran en una de las habitaciones de su casa, y cuando se descubrió el crimen, Fray Andrés de Córdoba, en compañía de muchos indios, trasladaron el cuerpo de Cristóbal al primer convento que tenían los franciscanos, para después conducirlo al exconvento de San Francisco, actualmente la Catedral de la Asunción. Sobre Antonio y Juan, la historia dice que nacieron en Tizatlán, uno de los 4 señoríos de la antigua República de Tlaxcala. El padre de Antonio fue Yecatzin, y ambos fueron educados en la primera escuela franciscana de Tlaxcala. En ese sentido fueron designados Antonio, nieto de Xicoténcatl, con Juan y un tercero llamado Diego. Fray Martín los exhortó a seguir preparándose, ya que quizá iban a sufrir mucho. Llegados a Tepeaca, los frailes dominicos comenzaron la predicación del Evangelio. Los niños se dedicaron a recolectar ídolos en las poblaciones de Tecali y Cuautinchan, donde fueron sorprendidos por los naturales que los mataron a palos. El niño Diego escapó. Los cuerpos fueron arrojados a una barranca y de ahí fueron llevados a Tepeaca y sepultados en una capilla. El trágico martirio de Cristóbal sucedió en 1527 en La Ermita, lugar mítico y muy fácil de ubicar hoy en el municipio de Atlihuetzía. Dentro de esta ermita se ubica una cruz del siglo XVI, muy característica para ese entonces, pues los franciscanos le informaron al Vaticano que todas las tribus hacían sacrificios humanos, y con el propósito de que no fueran a confundir a Cristo con uno de sus sacrificados, la Santa Sede ordenó que todas las cruces del siglo XVI no llevaran absolutamente nada de la figura de Cristo. Y es hasta la primera mitad del siglo XVI cuando se autorizó que en la parte central de las cruces, los pintores o escultores plasmaran el rostro de Cristo. En América, la Santa Sede autoriza a finales de ese mismo siglo usar el símbolo de Jesús completo. Respecto al ambiente social, los indígenas no querían saber nada de los aztecas, se negaban a pagar cualquier tributo a ellos, y a su vez en Tenochtitlan estaba la casa de Moctezuma Xocoyotzin, en lo que hoy es Palacio Nacional. Cuentan que su silla tenía la espalda hacia Tlaxcala, en señal de no querer vínculo alguno con ese lugar. Fray Toribio de Benavente, uno de los 12 frailes que llegaron a México en 1524, siendo guardián del convento de San Francisco de Tlaxcala en 1539, recolectó la información histórica en Atlihuetzía. Esa información la recibió de Luis, hermano de Cristóbal, el cual presenció el martirio desde una ventana, así como de otras personas de la familia. El proceso de beatificación lo inició el obispo Luis Munive Escobar, que en paz descanse, primer obispo de Tlaxcala en 1977. Fue hasta el 6 de mayo de 1990 cuando fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II en la Basílica de Guadalupe. El Papa Francisco aprobó el decreto para la canonización de los llamados mártires de Tlaxcala, quien junto con el cardenal Ángelo Amato, prefecto para la causa de canonización, pronunció: ellos no necesitaban ningún milagro, solo por el hecho de ser muertos en nombre de Cristo es más que suficiente. La ceremonia de canonización se realizará el próximo 15 de octubre, en la Plaza de San Pedro. Este mismo día serán canonizados los beatos André de Soberal, Ambrosio Francisco Ferro y Mateus Moreira, junto con otros 27 compañeros que fueron martirizados en 1645 en Río Grande, Brasil. La misa de canonización será presidida por el Papa Francisco. La noche anterior se realizará una velada por diversas parroquias del estado de Tlaxcala para transmitir la ceremonia de canonización desde Roma. Sin embargo, las actividades programadas para esa fecha en la diócesis se posponen para el próximo 18 de noviembre. El recién nombrado obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, con oportunidad anunció que debido a las víctimas mortales que causó el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, por seguridad de los feligreses, toda vez que algunos templos sufrieron afectaciones, entre ellos lo que será el Santuario de los Niños Mártires, ubicado en Atlihuetzía, la diócesis de Tlaxcala pospuso la fiesta programada para conmemorar tan importante evento hasta el próximo 18 de noviembre,
considerando que para entonces todos los templos ya habrán sido revisados y se habrá confirmado que no representan un riesgo para los devotos. Valiosa historia alberga la vicaría de Atlihuetzía, situada a un costado del exconvento de San Francisco. A su interior se puede apreciar un cuadro de los niños vestidos a la usanza española, único en su tipo y que se expone en este templo.